Buenas, mi nombre es Guido José Montaño Flores. Actualmente soy estudiante de doctorado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del Instituto Pedagógico de Caracas. En el día de hoy vamos a hacer un análisis o vamos a hacer una breve explicación sobre el análisis matricial cualitativo y la comunicación de los hallazgos con relación a los saberes ancestrales zenú en el sistema educativo indígena de Colombia, con base al análisis cualitativo de datos textuales con una herramienta que se llama Atlas-TIC, la cual esa herramienta ha sido fundamental para obtener grandes informaciones, resultados que a continuación vamos a develar. Bueno, a manera de introducción tenemos los siguientes aspectos. Un primer aspecto tenemos propósito de estudio. En ese propósito de estudio vamos a analizar los discursos de docentes, directivos y estudiantes de recuerdo como piezas clave para este tipo de investigación. Pero para comprender cómo se integran esos saberes ancestrales en el sistema educativo de una forma formal, como primer aspecto. Un segundo aspecto tenemos las preguntas orientadoras, las cuales son aquellas que se manifiestan desde el uso del saber ancestral en las prácticas pedagógicas que se dan a cotidianidad dentro del salón, del aula o escuela. De igual manera tenemos qué tensiones, qué convergencia y qué desafíos emergen del entorno de la educación propia. Cómo se configuran las categorías que aplican este proceso desde un análisis cualitativo avanzado. Cabe notar que este tipo de informantes claves fueron dirigidos a tres instituciones. Una institución llamada Inticabe, perteneciente al municipio de Tuchín. La otra es institución educativa indígena perteneciente al municipio de Palmito. Y finalmente la alianza perteneciente al municipio de San Andrés. Como metodología de este análisis tuvimos los siguientes enfoques de análisis utilizados. Primero, análisis matricial cualitativo, un primer aspecto. Segundo aspecto, un método fenomenológico hermenéutico, el cual es un tema muy bonito, el que se aplica en campo. Tercero, el paradigma interpretativo. Cuarto, enfoque descolonial como lente epistemológico que realmente lo puede uno descubrir en el discurso de los informantes clave. Luego tenemos un siguiente aspecto que son los procedimientos. Estos procedimientos fueron 6 específicamente, los cuales fueron, como primero tenemos una lectura abierta de transiciones. Segundo, la codificación inicial, códigos en vivo y conceptuales. Agrupaciones en subcategorías, categorías y metacategorías. Cuarto, elaboración de redes semánticas. Quinto, triangulación de fuentes, tanto docentes, directivos y estudiantes. Y sexto, y último, construcción de teoría final. Cabe notar que todo este tipo de codificaciones se realizó por medio de la herramienta de Atlas-TIC, la cual fue fundamental para la producción o el análisis de este tipo de información. Tal como se evidencia en estos pantallazos, se podría decir que la herramienta de Atlas-TIC es sin duda alguna una herramienta clave para tener esta metodología de análisis en este tipo de trabajo. Continuamos con esta metodología de análisis, la cual en esta hace enfoque sobre la triangulación a realizar en el Atlas-TIC. Aquí hubo una comparación de código según el tipo de informante. Tablas de concurrencias, por ejemplo, la identidad cultural, la pedagogía propia, todo eso emergió de ahí de las Atlas-TIC. El diagrama de Sankir para visualizar la conexión entre categorías. Y obviamente la habilitación con categoría descolonial, como lo dicen los científicos Watt, Samson Santos, Escobar, Catherine Watt, entre otras. Tal como se evidencia en el pantallazo, podríamos confirmar que todo este tipo de códigos emergieron de esta herramienta Atlas-TIC. Vamos con la matriz de categoría general. Esta tiene 3 aspectos fundamentales. Una columna que tiene que ver con las metacategorías.
Aquí encontramos saberes ancestrales, identidad del territorio, educación propia y tensiones del sistema escolar. Primer aspecto. Un segundo aspecto con las categorías que emergen las prácticas culturales, arraigo cultural, enfoque pedagógico y las brechas que se encuentran de las extensiones escolares. Una final tiene que ver con las subcategorías, las cuales se emergieron tejidos en U, plantas medicinales, oralidad, memoria, la tradición y la organización comunitaria, la pedagogía artesanal y la cátedra ancestral, falta de materiales y desconexión de PEI y debilidad desde la institucionalidad. Asimismo, encontramos la red semántica integradora. Este es un modelo visual de relaciones entre categorías, de lo que le estaba mencionando en la diapositiva anterior, lo cual es un contenido de red semántica que muestra cómo esas prácticas culturales, esa identidad cultural CENU y esa educación propia se articulan para fortalecer la escuela indígena y se evidenciando de igual manera todo ese tipo de tensiones que derivan del currículo oficial o de ese currículo colonial. Aquí encontramos este tipo de red semántica, la cual, tal como te había dicho, esta red semántica muestra una serie de prácticas culturales que conectan entre una y la otra con la identidad. De esta manera, se pueden evidenciar o se extrajo esta información de la herramienta Atlas-TIC. Continuando con los hallazgos sobre los saberes ancestrales en las prácticas educativas, vamos a encontrar unos hallazgos claves dentro de los territorios. Uno primero es, el saber ancestral no es un contenido aislado. Ojo, no es un contenido, sino que hace parte de una identidad, de ese tejido social y del aprendizaje situado en el territorio. Tal como se evidencia en la fotografía, todo este tipo, ojo, de saberes ancestrales que podemos encontrar, incluso desde el mismo sombrero fino volteado, donde se encuentran, donde se enlaza una serie de pintas que son, yo diría que son milenarias, que por mucho tiempo nuestros indígenas han preservado y lo han plasmado en el sombrero fino volteado. Esto que acabo de explicar sencillamente hace parte de una identidad del tejido social. Y así como está en el sombrero fino volteado, tal como también se evidencia acá desde las semillas milenarias, esas semillas de maíz de colores, que por mucho tiempo se han presentado y se han preservado dentro del resguardo. Y de asimismo la parte museológica, donde hoy en día está cogiendo auge dentro de las instituciones del resguardo. También encontramos una evidencia, pero de los informantes clave. Por ejemplo, el informante clave, docente 2, nos informa que nosotros enseñamos desde lo que somos, desde el tejido y la palabra, según uno de los informantes clave. Pero también encontramos un estudiante donde nos dice que las plantas medicinales nos conectan con el territorio y la historia de nuestros ancestros según los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra riqueza cultural, todo ese bagaje que tiene que ver con los arraigos culturales, son pieza clave para estar dentro de los currículos de nuestro sistema educativo indígena. Continuando con los hallazgos, encontramos que los docentes tienen una gran sentido de pertenencia por los tipos de culturas y esos arraigos culturales que ellos vinculan dentro de la temática, pero de una manera transversal. Tal como se evidencia en la fotografía, podemos mirar que existen alumnos y alumnas con docentes en un museo donde se está haciendo una clase sobre la parte de figuras museológicas. Y acá, pues aquí también se evidencia un museo de la institución educativa Intecavi. Entonces, ¿qué evidenciamos? Que las cátedras artesanales la hacemos porque es nuestra forma de enseñar según el docente 1. Los niños aprenden más cuando tocamos nuestra cultura. Eso lo dice un directivo. Afirma
que cuando a los niños se le hablen de su cultura, cuando los niños hacen ese tipo de eventos culturales, sin duda alguna ellos aprenden más. Pero gracias a este tipo de docentes, que hoy sin duda alguna para mí los felicito, porque son claves en estos procesos de arraigos culturales. También se encontraron que existen grandes tensiones por la falta de articulación entre el currículo oficial y los saberes ancestrales. Ninguna de esas instituciones que fueron objeto de investigación no se evidenció eso. Pero sí encontramos una evidencia que el PEI menciona la cultura, pero no tiene estrategias claras según los directivos docentes. También encontramos que el docente 3 nos informa, que dice que a veces no hay tiempo para integrar lo ancestral por tanta carga que les contempla a ellos desde el currículo, pero en lo que ellos pueden hacer desde la parte transversal, sin duda alguna, lo hacen. A manera de conclusión, tenemos 4 aspectos claros. Primero, la integración de los saberes ancestrales en la escuela CENU es un proceso vivo, práctico y profundamente identitario como primer aspecto. Un segundo aspecto, el análisis matricial permitió visibilizar relaciones entre prácticas culturales, pedagógicas y tensiones curriculares. Como tercer aspecto tenemos la triangulación confirmó coherencia entre el discurso del docente, directivo y estudiante. Como cuarta conclusión y última tenemos, se requiere fortalecer institucionalmente la educación propia desde las políticas claras y los recursos que se establezcan dentro de los territorios indígenas, que de esa manera, sin duda alguna, nos va a fortalecer. Y como reflexión final, tenemos lo siguiente, o como reflexiones del proceso, perdón, como reflexión del proceso tenemos los siguientes aspectos. Primero, Atlas TIC permitió avanzar en un análisis profundo y visual. Segundo, la creación de redes y matrices facilitó la construcción de las teorías. Tercero, el proceso fortaleció las competencias investigativas en el análisis cualitativo avanzado. Y por último, las limitaciones como tiempo de análisis, calidad de transcripciones, saturación de código. Todo eso serían las reflexiones de los procesos de trabajo que estamos en mención. Agradezco a las comunidades CENU por compartir sus palabras, su territorio y su memoria. Este trabajo es un reconocimiento al valor de sus saberes y a la fuerza de su educación propia. Sin duda alguna, un pueblo sin identidad, un pueblo sin cultura, es un pueblo olvidado, pobre en memoria.